Buenos días, mi nombre es Edison Rondón, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, y en este video hablaremos acerca de lo que es los ejercicios, aplicaciones, ley de Gauss y diferencia de potencial eléctrico en la vida cotidiana. Empezaremos por el primer problema, ejercicio de la ley de Gauss, aplicación, ejercicio 1, aplicación de la ley de Gauss. Me dice lo siguiente. Un ingeniero civil está diseñando una estructura de soporte para un sistema de cableado eléctrico en un edificio. En el centro de la estructura hay un filamento recto con carga uniforme de 10 metros de longitud que tiene una carga total de 3 microcoulomb. Alrededor de este filamento se coloca un cilindro de concreto sin carga de 3 centímetros de longitud y 5 centímetros de radio, que actúa como aislante para evitar la interferencia eléctrica. El ingeniero necesita determinar el campo eléctrico en la superficie del cilindro para asegurarse de que la estructura sea segura y no cause daños a los materiales circundantes. Aquí en nuestra figura tenemos el filamento y tenemos el cilindro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sabemos que está cargado positivamente, por lo tanto los vectores de campo eléctrico van a salir del mismo. Vamos ahora a definir en cada una de sus superficies un diferencial de área de manera perpendicular a esa misma superficie en forma saliente. Aquí vamos a determinar el diferencial de área del cuerpo del cilindro, de la tapa 1 y de la tapa 2. En ambas tapas me genera un ángulo de 90 grados y ese ángulo es el correspondiente entre lo que va a ser el diferencial de área con respecto al campo eléctrico. Y un ángulo de 0 grados porque están de manera paralela los vectores de campo eléctrico y diferenciales de área en el cuerpo del cilindro. Aquí anotamos cada uno de los datos, hacemos las correspondientes conversiones a metros de las unidades que tenemos en centímetros y empezamos a efectuar el problema. Hacemos uso de la ley de Gauss, que representa el producto entre un vector de campo eléctrico por un vector diferencial de área, que va a ser igual a una carga encerrada entre epsilon 0, que hay que recordar que epsilon 0 representa la constante permitida del medio al vacío, que es 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado entre newton por metro cuadrado. Hay también que recordar que esta es una de las ecuaciones fundamentales de lo que es la electrodinámica clásica. Empezamos a efectuar nuestras operaciones. Se realiza una integral correspondiente a cada superficie, correspondiente a la tapa 1 al cuerpo del cilindro, que la denomino como CDC, y a la tapa 2, en donde voy a calcular su módulo correspondiente al valor entre el campo eléctrico y el diferencial de área por el coseno del ángulo entre esos dos vectores, que como habíamos visto anteriormente en la tapa 1 y en la tapa 2 es de 90 grados, por lo tanto el coseno se hace 0 y el ángulo de 0 grados correspondiente al cuerpo del cilindro pues se hace el coseno 1. Entonces me quedaría que la integral del cuerpo del cilindro por el módulo del campo eléctrico por el diferencial de área va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Saco el campo eléctrico como una constante y empiezo a trabajar con el diferencial de área, donde voy a usar el área del cilindro, que es 2pi de R por L, que va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0, donde yo ya tengo el valor. Empiezo a simplificar, a efectuar estas operaciones y después sustituyo los valores que tengo de mi carga encerrada, de mi radio, de mi longitud y el valor de la constante de la permitida del medio al vacío. Y así calculo lo que es mi campo eléctrico. Ahora pasaremos al siguiente problema, que es ejercicio de potencial, diferencia de potencial. Ejercicio 2. Aplicación de potencial eléctrico, diferencia de potencial eléctrico. Me dice lo siguiente. Un satélite esférico de 10 centímetros de radio está uniformemente cargado con una densidad de carga de 2,4 por 10 a la menos 5 entre pi. Centímetro, coulomb entre metros cúbicos. Este satélite orbita la Tierra y se desea calcular el campo eléctrico y el potencial en diferentes puntos en relación a su carga, para evaluar su influencia y las mediciones. Pregunta número 1. Calcular el módulo del campo eléctrico a una distancia r del centro del satélite, tanto en el interior, donde r va a ser menor a 10 centímetros, como en el exterior, donde r va a ser mayor a 10 centímetros de la esfera cargada. Calcular el potencial eléctrico, la pregunta 2, calcular el potencial eléctrico en el centro del satélite, r igual a 0 centímetros. Ok, empezamos a descomponer los datos que nos dan. R, que 10 centímetros, lo pasamos, hacemos la correspondiente conversión y me daría 0,1 metros, que ese sería el radio. Y la densidad, que me daría 2,4 por 10 a la menos 5 entre pi.
trazamos un pequeño esbozo de esta figura. Y ahora vamos a calcular a R menor a 10. ¿Ok? Usamos la ley de Gauss, la ecuación de la ley de Gauss. Y empezamos a trabajar, pero vamos a determinar la carga encerrada, donde va a ser ρ, va a ser igual a la carga encerrada entre el volumen. Por lo tanto, si quiero saber la carga encerrada, despejo el volumen y me va a dar que la carga encerrada va a ser igual a ρ por el volumen. Ok, sustituyo los valores de mi densidad y del volumen de la esfera con la que voy a trabajar. Calculo el valor de la carga encerrada. Ahora calculamos el campo eléctrico de la misma. Ok, los valores, los vectores de campo eléctrico y de diferenciales de área son paralelos, por lo tanto me da un ángulo de 0 grados. Eso vuelve a mi coseno 1. Sustituyo los valores y empiezo a trabajar como una constante, el campo eléctrico como una constante, y trabajo lo que es el diferencial de área para calcular esa área. Ok, me da 4pi de r cuadrado. Eso entonces lo sustituyo los valores de mi carga encerrada y empiezo a simplificar términos, en donde me da la siguiente expresión, que va a ser E igual a 2,87 por 10 a la 5 R, Newton sobre Coulomb. Ahora calculamos a R mayor a 10. Usamos la misma relación. Vamos a emplear la ecuación de la ley de Gauss. Vamos a calcular la carga encerrada. Voy a usar los mismos valores. Ok, solo que esta vez va a cambiar lo que es el radio. Vamos a usar el radio de la esfera. O calculamos la carga encerrada, sustituimos los valores que ya tenemos y calculamos el valor de la carga encerrada. Ahora realizo el cálculo del campo eléctrico. Voy a calcular el módulo entre los dos, entre el vector de campo eléctrico y el diferencial de área. El coseno de 0 se me vuelve 1 y por lo tanto entonces empiezo a efectuar las operaciones correspondientes, empiezo a simplificar y llego a la expresión de que me da que el campo eléctrico va a ser igual a 3,2 por 10 a la menos 8 entre 1,11 por 10 a la menos 10 r cuadrado. Y aquí entonces defino lo que es el potencial usando la fórmula de potencial, que la diferencia de potencial, que es menos la integral de 0 a infinito de lo que va a ser el campo eléctrico con respecto al diferencial de R. Ok, efectúo la operación que va a ser entonces la integral de 0 a 0,1 de 2,87 por 10 a la 5 R, diferencial de R, más la integral de 0,1 a infinito de 2,88 por 10 a la 2 entre R cuadrado, diferencial de R. Efectúo cada una de las operaciones siguientes. Ok, sigo trabajando cada una, donde yo sé que 1 entre infinito me da 0, entonces efectúo cada una de las operaciones. Y al final entonces el potencial me da 4.315 voltios. Con esto concluyo esta breve exposición de estos dos temas y muchas gracias por su atención.